primer lugar, todos saben de que el delito de abuso sexual es un delito, está regulado por la ley. Se le llaman delitos contra la integridad sexual. El abuso sexual infantil, digamos, una connotación social que tiene para ser llamado por toda la sociedad, pero este delito está regulado tanto por las leyes nacionales, el Código Penal, y a su vez existen ciertos convenios internacionales que también entran a jugar a la hora de tipificar y sancionar al autor, presunto autor de este delito. Les voy a dar como el marco general de cuándo va a existir un abuso sexual para que lo tengan presente, y después vamos a ir más a la parte procedimental para que sepan cómo actuar. El artículo 119 del Código regula el caso del abuso sexual. Se los voy a leer a los fines de que lo puedan comprender un poco más, y cualquier cosa vamos evacuando las preguntas. Será reprimido con reclusión o prisión de 6 meses a 4 años el que abusare sexualmente de una persona de uno u otro sexo cuando ésta fuere menor de 13 años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. De este artículo vamos a tomar como elemento base, primero, de que no hay consentimiento en el acto sexual. Cuando estamos dentro de la figura del abuso sexual infantil, tenemos que pensar de que la ley distingue entre quienes pueden consentir un acto sexual y quienes no están en condiciones por no tener la madurez para hacerlo. Por regla, los menores de 13 años que hayan sido abusados encuadran dentro de esto que prevé la ley, que es el artículo 119. Con lo cual, no hay duda de que una víctima menor de esa edad va a estar inmersa dentro de este artículo. Después la ley viene a agravar este tipo de figura. Este es el abuso sexual como género. Después vienen los agravantes, que va a depender dentro de las circunstancias en las que se dé ese delito, va a agravar o no la pena. Abuso sexual para la ley argentina es todo tocamiento que exista de una persona, ya sea de uno u otro sexo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ahí uno piensa que sí o sí tiene que haber penetración o algún tipo de otros elementos que lo hagan como más violento al tema. Con el solo hecho de tocar a otra persona sin consentir, ya se trata de un abuso sexual. Esto se va a ver agravado por la ley cuando haya circunstancias que la ley dice gravemente ultrajante. Esto es una de las figuras que agrava, es decir, cuando, por ejemplo, haya algún acto de humillación ante la víctima, cuando sufra algún tipo de vergüenza. Imagínenselo desde ese lugar en la práctica. Y el último agravante está dado por el acceso carnal, que este acceso carnal es válido por las 3 vías, por lo cual es anal, vaginal u oral. No necesariamente, antes existía una discrepancia, una duda respecto de eso, y esto está regulado que de las 3 formas habría abuso. Eso sería la figura básica. Ahora bien, la ley distingue también cuando hay una persona entre 18 y 13 años. El de 13 años, menor de 13, siempre va a haber abuso. ¿Qué pasa cuando estamos dentro de 13 y 18? Porque hay un artículo que distingue que cuando hay menores de 16 años, cuando se aprovecha de su inmadurez sexual en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto a la víctima u otra circunstancia equivalente, será penado con prisión o reclusión de 3 a 6 años. ¿Qué quiere decir? Acá es como que la ley distingue, por un lado los menores de 13 y por otro lado los de 13 y 16. ¿Por qué acá distingue 13 y 16? Porque habría consentimiento en este caso de la víctima. ¿Me van siguiendo? O sea, en el otro no importa si hay consentimiento. Si es menor de 13 va a haber delito igual. ¿Qué pasa cuando es entre 13 y 16 y hay consentimiento de la víctima y se dan estas circunstancias? Lo mismo hay delito. Quiero que quede claro, porque por ahí se puede dar situaciones confusas de la edad de la víctima que generen este tipo de dudas. Aunque haya consentimiento y estemos dentro de esa edad, va a haber delito igual. ¿Sí? Bien. ¿Cómo pasa esto ante la figura ante la existencia de
puede hacer? Bueno, en primer lugar, la denuncia penal correspondiente. Esta denuncia penal se puede hacer en la unidad judicial de la mujer y del niño, que queda en la calle Rondó. En el folletito del programa están todos los datos. Ahí pueden denunciar todos los casos de abuso sexual que existan de menores o de mujeres, de cualquiera de los dos sexos, el menor. Esa unidad judicial trabaja las 24 horas, los 365 días del año, al igual que la línea gratuita del 102, donde pueden realizar la denuncia también incluso de manera anónima. ¿Qué pasa cuando sabemos la existencia de un delito? Lo primero que nos preguntamos, ¿qué hacemos? Bueno, la ley en este caso nos obliga a denunciar si tenemos conocimiento de un delito a las personas que, por ejemplo, los médicos, los docentes o quien tome conocimiento de un delito debe denunciarlo. En este caso de los profesionales estoy hablando, cuando tomen, tomen conocimiento del delito dentro de su función. Para el resto de la gente, la ley prevé la posibilidad de que si yo, vecino, tomo conocimiento de que una persona está siendo abusada, yo pueda poner en conocimiento eso para que los órganos competentes puedan investigar esa comisión de delito. ¿Sí? Esto genera muchas veces problemas porque estamos dentro de un delito de instancia privada, que significa. ¿Qué quiere decir? Que para que el órgano judicial pueda actuar se requiere de la denuncia de quien ya sea sufrió el daño o bien de los representantes legales en el caso de un menor, que va a ser padre, madre, tutor o un curador. Dependiendo del caso, se va a dar la denuncia. Muchas veces en este caso son los llamados delitos invisibles, que por ahí quienes son los encargados de cuidar al menor son las personas que le generan el daño. ¿Cómo hacemos en ese caso? Bueno, el Ministerio Público Fiscal, que es el pupilar, que es el encargado de resguardar los intereses de los menores, tiene la facultad también de realizar de oficio esta denuncia cuando haya esos intereses contrapuestos. Entonces, ¿qué pasa una vez que se realiza la denuncia? Se empieza lo que es el trámite judicial propiamente dicho. Esta unidad judicial está atendida por mujeres, por profesionales, está un grupo de médicos, psicólogos, trabaja en forma conjunta con la Casa de la Mujer y del Niño, que pertenece al Consejo de la Mujer, en el mismo edificio, digamos así, y lo que se hace es darle contención, ya sea a la víctima o a la persona que necesita denunciar. Muchas veces se llegan hasta ese lugar y no están en condiciones de realizar la denuncia, entonces lo que hacen no se le puede obligar a la persona a realizar la denuncia, lo que hacen en el caso de la unidad es tomar un asiento de que una persona se presentó tal día y sufrió ese delito, pero digamos lo ponen en un libro de novedades que no requiere, no tiene la formalidad de la denuncia propiamente dicha. Yo me pregunto, si una persona fue abusada cuando fue niño, digamos, y después recién en la adolescencia o de grande se da cuenta que eso realmente fue un abuso, ¿hay algún tiempo límite que tenga que denunciar? Esta pregunta es muy valiosa porque antes se modificó eso que vos estás preguntando, es el llamado término de prescripción que tiene el delito, es decir, ¿cuánto tiempo tengo yo para poder denunciarlo y no que con el paso del tiempo ese delito pierda la posibilidad de ser juzgado? La ley Piazza, que se sancionó hace 2 años atrás, cambia el término de la prescripción y ahora a partir de la persona adquiere la mayoría de edad, es decir, desde los 18 años se empieza a correr el plazo para que él pueda denunciar. El plazo de la prescripción va a estar dado por el máximo de la pena que tenga ese delito, entonces hay que analizar qué tipo de delito es, en cuáles de las figuras se ve incluido y a partir de ahí contar el tiempo, pero casi todos, por ejemplo, en el 119, el máximo es 4 años en el primer párrafo, entonces suponiendo que tenga 18 años, él tiene hasta 4 años para poder denunciar. Si hubo acceso carnal, tendrá hasta el máximo de la ley. En el caso de cuando uno denuncia, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Son pruebas que se puedan juntar en el momento de que uno toma conocimiento. Supongamos que el caso de un abuso que ha pasado ahora,
bueno, ¿qué hacemos con esa víctima de abuso? Hay pruebas que son llamadas irreproductibles, son actos que no se pueden volver a recuperar si se pierden. Por ejemplo, la víctima de abuso que se baña, que se lava la ropa, son pruebas que puede haber restos de pelo, puede haber restos de semen, puede haber restos de algo que indique un posible patrón genético que nos ayuda a dar con el autor del hecho. ¿Qué se recomienda en estos casos? Tratar de trabajar con la mayor precaución posible, es decir, si tienen conocimiento, les toca intervenir en un caso como esos, tomar las medidas preventivas en cuanto a usar guantes, juntar las pruebas, etcétera, todo para facilitar a la justicia la búsqueda de esa verdad. Pasa muchas veces que estos delitos se dan en el tiempo y como ella planteaba la pregunta, puede haber pasado hace muchos años, entonces muchas veces vemos que es difícil probar estos delitos, por eso por ahí surge de que no se llevan la condena justamente por eso. Eso como regla, como recaudos a tomar en cuenta. Una vez que el juicio está erradicada la denuncia, pasa a la fiscalía. Hay una fiscalía en Córdoba que es específica respecto de los delitos de integridad sexual, que trabajan continuamente solamente para estos casos. Y bueno, y ahí toma el curso del juicio propiamente dicho, y una vez de que se puedan haber juntado las pruebas necesarias, se eleva la causa a juicio, que significa de que, bueno, se da el juicio propiamente dicho y después una posterior sentencia. En el caso de los menores es de trascendental importancia la llamada cámara Gesell. Los menores no pueden ser interrogados directamente como un adulto. Entonces el sistema les garantiza de alguna forma la cámara Gesell para poder llegar a ese menor. La cámara Gesell actúa, depende de la justicia, y es una sala que está moblada de manera adecuada a la edad del niño. Entonces hay juegos, trabaja una psicóloga especializada en la temática y le da ciertas actividades a los fines de lograr llegar a ver si hay algún dato que pueda surgir del menor. ¿Qué otras cosas les garantiza la ley como posibilidad en el caso de ya en el juicio penal de constituir como querellante, que se llama, es la persona que sufre el abuso? Se puede constituir como querellante, que se llama en el proceso penal, a los fines de colaborar con la prueba y poder intervenir en el juicio. Y a su vez también, bueno, una posterior reclamo judicial para el resarcimiento de todos los daños que le pueden haber, por la vía civil, de todos los daños que le pueda haber generado este delito. ¿Cuál es la prueba más dirimente, más importante en el tema de los fines de probar estos delitos invisibles? La cámara Gesell en el caso del menor, y si hay alguna pericia médica que se haya podido recabar, existen las pericias psicológicas también, a la par de la cámara Gesell, que depende de la edad del menor, también se las ordenan a veces, pero a mi entender la cámara Gesell, y también es muy importante si hay un informe por parte de los médicos que hayan intervenido en ese momento. Sí. También es como muy complicado detectarlo, porque por lo menos lo que yo conozco en casos en que se llega a algún hospital por algún tema, es digamos lo que no se registra. No se registra, por ejemplo, si llega un chico con algunas marcas, algunas lesiones, lo que tratan de hacer los mismos padres cuando se trata de estos casos es ir cambiando de hospitales, entonces tampoco queda como el seguimiento de lo que sea médicamente. De ir cambiando de médico, también que no se lleve una historia clínica de hecho. Claro, continuada, que es decisivo. Sí. La obligación de denunciar es indiferente de si el profesional trabaja en un hospital público o en un hospital privado. Lo que pasa es que los hospitales públicos tienen un deber, digamos, más importante, que es el cuidado del bienestar general de la población, y bueno, tiene un poco más de peso. Y en algunos hospitales públicos, por ejemplo en el Hospital de Niños de acá de Córdoba, hay una unidad receptora de denuncia que trabaja mucho, receptando esta denuncia en los médicos cuando ven cualquier tipo de maltrato en los niños, ya sea abuso, ya sea maltrato, descuido, que se ponen en conocimiento, ya sea de los juzgados de violencia familiar, de la unidad judicial en caso de que crea que existió algún tipo de abuso,
de esta circunstancia a los fines de dar inicio a cualquier tipo de investigación. Pero la obligación de denunciar corresponde a cualquier profesional. Una cosa que me parece importante hacerle saber es, se pregunta muchas veces la gente si en cualquier unidad judicial pueden efectuar la denuncia. Cualquier funcionario que esté ahí tiene la obligación de receptarle la denuncia y en todo caso remitir al órgano que corresponda para que proceda la investigación. Nos han llegado muchas de esas cuestiones al programa porque no les han querido tomar la denuncia o les han derivado o por ahí no colabora la fuerza policial en ese sentido. Sepan de que tienen la obligación de hacerlo por ley y que después seguramente se van a remitir esa denuncia a donde corresponda a los fines de investigar. De todas formas, por ahí para evitar una victimización o que tengan que pasar por esa situación de que no quieran tomar la denuncia, nosotros sugerimos ir directamente a la unidad especializada que queda en la calle Rondó. No obstante, tenganlo presente de que están obligados a recepcionársela. Sí, eso como porcentualidad no lo sé decir. Es difícil, lo que pasa es que la acción penal es personal, con lo cual si la persona que era denunciada, en este caso el acusado, se suicida, terminó la acción penal, seguirá lo civil. En el caso particular del transportista, el tipo tenía una condena, salió, volvió a abusar del otro. Bueno, claro, no sabía que se había residencia. suicidado. Y en ese caso, por ejemplo, que de un testimonio falso no puede tener, si no se suicida ni nada, no puede tener algún tipo de condena por falso testimonio, algo de eso en el caso de que se pueda comprobar. Usted dice respecto de la persona que denunció. Claro. Sí, el falso testimonio existe, pero eso es un juicio aparte, no es falso algo que testimonio, vaya. sería una Claro, falsa denuncia. falsa denuncia. Es un delito aparte. Por eso, a la hora de denunciar, es muy importante tener presente toda esta sintomatología que explicaba recién Chacha, ¿no? Y cierto grado de probabilidad. Hay que estar muy al caso concreto, no existe, no podemos hablar de una regla general respecto a decir, bueno, a ver, yo denuncio, capaz que es verdad, capaz que no. Porque el perjuicio en los dos casos es muy grande. Vos imagínate que si yo no denuncio un chico que está siendo abusado realmente, es un problema grave, porque le estoy arruinando el desarrollo sexual de ese nene. Y si denuncio a una persona que en realidad no cometió el delito, lo puedo hacer condenar, lo puedo llegar a una privación de la libertad, ¿no? Por eso hay que tener muy presente esto de tener ciertas pruebas o ciertos indicios a los fines de llegar a la unidad judicial a decir, mira, a mí me parece que el papá abusa de nene, ¿por qué? Y no, porque me cambié de actitud, antes el nene no era así. Y no, con eso no nos alcanza, mejor acá se puede pasar cosas. La puesta en conocimiento, la denuncia, no es necesario inclusive que ustedes den el nombre a los fines de denunciar de la persona a la que se le atribuye la supuesta autoría del hecho. Yo puedo ir y decir, mira, yo tengo este nene que lo conozco, que tiene esto, pasa de esto. No sé quién fue, no sé si fue papá, el tío, el cosa. Investiguen ustedes, estaría. Si sé quién es, o si tengo, bueno, lo manifiesto, sería lo ideal, cosa de acelerar un poco la investigación. Sí, quiero saber cómo tratan el tema de la revinculación familiar del niño abusado desde el punto de vista legal. De revinculación. Claro. Mira, no, en teoría se trabaja multidisciplinariamente y están los psicólogos trabajando continuamente con la familia, con el niño. Hace poco leí un fallo que no recuerdo bien de dónde era, pero justamente era la situación de que el padre todavía no tenía condena y quería volver al tema del régimen de visita con el niño que se había visto interrumpido a causa de la denuncia. Falló en contra de la justicia, hacia favor del niño, en contra del padre, diciendo que el interés superior del niño está por encima de todo y eso está garantizado por convenios internacionales. A la par de este niño, en este caso concreto, existe una madre que se vio en la situación de denunciar y que sufre toda esa ruptura familiar.
Acá la justicia pone en primacía tanto el niño como la madre en situación de vulnerabilidad y con lo cual no está en condiciones de revincularse. No tengo en este momento específicamente de qué tribunal, creo que de Córdoba, no estoy segura, pero lo he leído hace muy poquito y ahí se ve cómo trabaja la justicia en ese sentido. Es como que eso va a ser un trabajo que es conjunto, pero muchas veces eso se interrumpe el régimen y en este caso no estaba en condiciones de volverse a repetir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la aplicación de la cámara GES, el psicólogo le había llevado ya 7 entrevistas, lograr que el niño le haya aportado un dato para ver si esto era realmente como suponíamos o no. Entonces es complicado todo eso, se trabaja, depende del caso concreto, no hay lamentablemente no podemos dar estadísticas porque todo va a depender de cómo se lleve a cabo y cómo se dé el delito. Tiene mucha importancia también la evolución que van teniendo en los tratamientos psicológicos, en el caso de la madre. Supongamos un caso en que se tiene que apartar al menor porque la madre, no te digo que era cómplice, pero sí tenía conocimiento de los abusos por cualquiera de los convivientes. Lo primero que hace la justicia es separarlo al menor de ese núcleo familiar y buscarle. Se trata siempre de dar prioridad a los parientes más cercanos y si no se puede a alguien del entorno y si no, bueno, se lo coloca en alguna institución. Y generalmente se ordenan tratamientos psicológicos para la mamá a los fines de volver a darle la tenencia, la guarda del menor. Y va a depender del desarrollo y de la evolución que tenga su tratamiento. Bueno, creo de que si alguien tiene alguna otra pregunta les podemos ayudar, si no... De secretos que sí se dicen mundo. Para que se lo den a los que conozcan que están a cargo de niños o docentes, pueden imprimirla, leerla y es una buena guía como para cómo acercarse, cómo dialogar con los chicos. Y bueno, como mensaje final, aparte de agradecerles y difundir nuestra página web y a través de las redes sociales del Facebook, queremos dar el mensaje que lo más importante para preparar a un niño es creer. Más allá de lo que la justicia haga, más allá de las denuncias, es poder aislarlo del abusador y que no conviva más con la persona que le está haciendo un daño y creerle. Y ahí ya empezamos a reparar al niño. Más allá de la condena social y más allá de la condena judicial. Muchas gracias. En nombre de la Fundación Despegar, un nombre secreto que sí se dice, todos los voluntarios que están en Mezclado, Parado y